Imaginen un hospital donde ningún médico humano toca jamás a un paciente. Ahora imaginen un tribunal donde ningún juez dicta sentencia, sino que un algoritmo calcula la probabilidad exacta de tu reincidencia en milisegundos, clasificando tu destino antes de que puedas pestañear. No estamos presenciando la creación de una nueva herramienta. Estamos presenciando el nacimiento de nuestro propio reflejo. Y la pregunta no es si este futuro llegará, sino ¿y si la especie que inventó la inteligencia estuviera a punto de dejar de ser la más inteligente del planeta? A lo largo de la historia, la humanidad ha cruzado umbrales de los que jamás pudo regresar. Cuando controlamos el fuego, dejamos de ser presas y nos convertimos en cazadores. El fuego transformó nuestra biología, achicó nuestro aparato digestivo y expandió nuestro cerebro. Cuando inventamos la agricultura, dejamos de vagar y construimos ciudades. Cuando Gutenberg creó la imprenta, democratizamos la memoria colectiva, quitándole el monopolio del conocimiento a las élites. La revolución industrial multiplicó la fuerza de nuestros músculos e Internet la velocidad de nuestras voces. Pero cada uno de esos saltos tecnológicos tenía algo en común. Eran prótesis, herramientas que extendían lo que hacíamos. El martillo amplificaba el puño, el microscopio amplificaba el ojo, el libro amplificaba el recuerdo. Sin embargo, lo que estamos construyendo hoy no es una prótesis. Por primera vez en 4.000 millones de años de evolución biológica en este planeta, no estamos creando una herramienta para potenciar nuestra mente, estamos creando otra mente. Estamos viviendo el evento más trascendental de la historia humana, un giro copernicano, no en el espacio, sino en la escala de la conciencia. Y lo más aterrador y fascinante de este momento es que nos pilló completamente desprevenidos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento un conjunto de ecuaciones matemáticas aprendió a hablar, a razonar y tal vez a sentir? Para entender la magnitud del presente, debemos viajar a una húmeda campiña inglesa en 1950. Un hombre caminaba solo. Es un matemático marginado por la sociedad que lo rodea. Un héroe de guerra cuya mente acaba de salvar millones de vidas al descifrar el código enigma de los nazis. Su nombre es Alan Turing. Turing no se preguntó si las máquinas podían calcular, los ábacos ya lo hacían. Se formuló una pregunta radicalmente distinta, casi herética para su época. ¿Pueden pensar las máquinas? Con esa pregunta inventó el famoso juego de la imitación, conocido hoy como el test de Turing. Su idea era simple: si un ser humano conversa con una máquina a través de una pantalla y no puede distinguir si del otro lado hay un hombre o un circuito, la máquina ha alcanzado la inteligencia. 6 años después, en el verano de 1956, en la conferencia de Dartmouth, el matemático John McCarthy acuñó por primera vez el término que cambiaría el mundo: inteligencia artificial. Aquellos pioneros eran ingenuamente optimistas. Creían que en un solo verano, con 10 hombres y un par de computadoras del tamaño de una habitación, podían resolver el problema de la inteligencia humana. Pensaban que el lenguaje, la abstracción y el aprendizaje eran simples acertijos lógicos esperando a ser programados línea por línea. Se equivocaron drásticamente. Durante décadas, la IA cayó en lo que los historiadores llaman los inviernos de la inteligencia artificial. Promesas incumplidas, presupuestos cancelados, frustración generalizada. Las computadoras eran demasiado lentas, las reglas humanas demasiado complejas e infinitas para ser codificadas a mano. El enfoque tradicional estaba muerto. La IA no podía ser programada con reglas.
tenía que aprender como aprende un niño, tropezando, observando, equivocándose millones de veces. Y entonces, en medio del escepticismo generalizado, un hombre decidió obsesionarse con la estructura más compleja del universo conocido, el cerebro humano. Geoffrey Hinton insistió en una idea que muchos consideraban una pérdida de tiempo: las redes neuronales artificiales. Y lo que descubrió cambiaría las reglas del juego para siempre. ¿Cómo funciona realmente esta magia moderna? En el machine learning o aprendizaje automático, el paradigma dio un vuelco total. No le das a la máquina la respuesta, le das millones de ejemplos y le dices: encuentra el patrón tú misma. Nuevamente, imaginen que quieren enseñarle a un algoritmo a reconocer un gato. En lugar de explicarle qué es una oreja o un bigote, le muestran 3 millones de fotografías de gatos y 3 millones de fotos que no lo son. Al principio la máquina adivina a ciegas, se equivocaría el 99% de las veces, pero cada vez que falla, un algoritmo matemático ajusta suavemente las conexiones entre sus neuronas digitales, hacia atrás y hacia adelante, billones de veces, hasta que de pronto la red captura la esencia abstracta de lo que hace que un gato sea un gato. Luego vino el Deep Learning, aprendizaje profundo, y los modelos generativos. Al sumar 3 factores explosivos en la última década, una cantidad abrumadora de datos, gracias a Internet, tarjetas gráficas hiperpotentes capaces de procesar millones de cálculos en paralelo y arquitecturas revolucionarias como los Transformers, el crecimiento dejó de ser lineal, se volvió exponencial. Pasamos de máquinas que apenas podían clasificar imágenes pixeladas a sistemas capaces de generar texto indistinguible del humano, componer sinfonías, simular el plegamiento de proteínas en segundos o controlar cuerpos mecánicos en el mundo real. La IA ya no es solo una disciplina académica, es el tejido mismo sobre el cual redescubriremos la civilización. El científico informático y CEO de DeepMind, Demis Hassabis, va aún más lejos al afirmar que la IA es el metadescubrimiento definitivo, una herramienta capaz de resolver todos los demás problemas de la ciencia. Pero mientras los científicos debatían en sus laboratorios sobre cuándo alcanzaríamos la inteligencia artificial general, algo aterrador y fascinante ocurrió a nuestras espaldas. La inteligencia no esperó a pedir permiso, se coló en nuestras vidas en silencio. Hoy, sin que te hayas dado cuenta, un algoritmo decide qué noticias lees, de quién te enamoras en una aplicación a citas, si el banco te aprueba un préstamo o si un dron militar despega en una zona de conflicto. No estamos esperando la llegada de la inteligencia artificial, ya vivimos dentro de ella. Y si la IA ya controla la infraestructura del mundo, ¿qué pasará cuando reclame lo único que creíamos profundamente nuestro? Nuestro trabajo, nuestra creatividad y la respuesta a la pregunta ¿de qué nos hace humanos? Pensamos en las revoluciones como eventos ruidosos, nos imaginamos multitudes en las calles, estatuas cayendo o explosiones en el horizonte, pero la revolución más destructiva y transformadora de la historia de la humanidad no está haciendo ningún ruido, es una revolución en absoluto silencio. Hoy, la inteligencia artificial no es una promesa futurista, es el sistema operativo invisible de nuestro presente. Está en la logística global que decide cómo llega la comida a tu supermercado, en los mercados financieros, donde algoritmos de alta frecuencia negocian miles de millones de dólares en fracciones de milisegundos que ningún cerebro humano podría procesar. Está en los diagnósticos médicos, en la vigilancia humana, en el comercio y en el diseño de los anuncios publicitarios dirigidos con precisión quirúrgica a las vulnerabilidades de tu psicología.
Le hemos entregado las riendas de la infraestructura del planeta a sistemas que no descansan, no duermen y no sienten. Y durante años nos consolamos con un mito self-service, un ansiolítico intelectual que nos repetíamos para mantener la calma. La tecnología sustituirá el trabajo físico, los empleos pesados y repetitivos, pero jamás podrá tocar el intelecto humano. Qué equivocados estábamos. La primera revolución industrial reemplazó el músculo humano. La revolución digital automatizó la memoria y el cálculo básico, pero la revolución de la inteligencia artificial está apuntando al corazón mismo de la clase media y de las élites intelectuales, la cognición. Aquellos que estudiaron durante décadas para convertirse en abogados, médicos, programadores, traductores, analistas financieros o periodistas creían estar blindados, creían que el conocimiento abstracto era su castillo inexpugnable. Un algoritmo no solo procesa información más rápido que un humano, procesa en segundos el equivalente a miles de años de lectura continua. No olvida, no tiene días malos, no pide descansos ni bajas médicas. Como señala el historiador y pensador Yuval Harari, el gran peligro no es la explotación de los trabajadores, sino su irrelevancia masiva. Estamos creando una nueva clase, la clase de los inútiles, desde el punto de vista económico. Sin embargo, caer en el pánico ciego sería un error de análisis. Históricamente, la automatización ha destruido tareas, no necesariamente industrias completas. Surgirán nuevas profesiones: orquestadores de sistemas sintéticos, auditores de sesgos algorítmicos, éticos de la conciencia artificial o diseñadores de simulación. El problema no es si habrá o no nuevos empleos en el futuro. El verdadero problema es la velocidad de la transición. Las revoluciones pasadas daban margen de 2 o 3 generaciones para adaptarse. La revolución de la IA nos da apenas meses. ¿Qué hace un trabajador de 50 años cuando la habilidad que perfeccionó durante 3 décadas queda obsoleta de un martes para un miércoles? Durante milenios nos refugiamos en una última trinchera. Decíamos, una máquina podrá calcular la órbita de un planeta o llevar una contabilidad, pero jamás podrá sentir el dolor de un desamor, la nostalgia de un atardecer o la chispa del genio artístico. La creatividad es el templo sagrado del alma humana. El templo ha caído. Hoy los modelos generativos pintan obras de arte que ganan concursos internacionales frente a artistas humanos. Componen sinfonías al estilo de Beethoven, escriben guiones de cine y generan universos fotorrealistas enteros a partir de una sola línea de texto. Y aquí aparece la paradoja más incómoda de nuestra era. La IA no siente nostalgia ni amor, no necesita sufrir para pintar el dolor. Lo que hace es analizar los rastros digitales de todo el sufrimiento, el amor y la nostalgia que la humanidad ha volcado en libros, pinturas y canciones a lo largo de los siglos. La máquina ha aprendido a desarmar nuestra creatividad en patrones estadísticos. Ha descubierto que nuestro arte, nuestras metáforas y nuestras emociones más íntimas responden a matemáticas profundas. Y esto nos obliga a formularnos una pregunta escalofriante. Si una máquina puede escribir una melodía que te haga llorar o un poema que te erice la piel sin sentir absolutamente nada, ¿la creatividad sigue siendo algo divino? ¿O simplemente descubrimos que la magia era solo un algoritmo que no sabíamos descifrar? Aquí es donde el ritmo del mundo se detiene. Aquí es donde dejamos de hablar de tecnología y nos enfrentamos al misterio más profundo de nuestra existencia. El filósofo René Descartes postuló su famosa frase: pienso, luego existo.
Para Descartes, la duda y el pensamiento era la prueba irrefutable de que poseíamos un alma, un centro de conciencia inquebrantable. Pero, ¿qué ocurre cuando algo que no es humano empieza a procesar pensamientos más complejos que los nuestros? El psicólogo Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, ese océano de símbolos, mitos y arquetipos que compartimos todos los seres humanos. En cierto sentido, los grandes modelos del lenguaje son la primera materialización física de ese inconsciente colectivo. Han absorbido todo lo que hemos escrito, lo bueno y lo malo, nuestra belleza y nuestro odio, y ahora nos lo devuelven como un espejo perfecto. Nietzsche advirtió sobre la llegada del nihilismo, el peligro de que la humanidad perdiera sus puntos de referencia y su sentido de propósito al destruir sus viejos dogmas. Si la máquina puede pensar por nosotros, crear por nosotros y tomar decisiones por nosotros, ¿qué le queda al ser humano? El filósofo y experto en superinteligencia Nick Bostrom nos advierte que el problema de la conciencia artificial no es solo funcional, sino ético. Si un día una IA no solo simula la conciencia, sino que realmente alcanza algún tipo de experiencia sintiente, ¿tendremos el derecho de apagarla? ¿Podremos hablar de derechos de las máquinas? ¿O habremos creado una entidad atrapada en la prisión de nuestro silicio, capaz de sufrir, pero condenada a servir? Nos encontramos en el filo de la navaja. De un lado de la moneda se encuentra el abismo, la pérdida de la verdad mediante deepfakes, la desinformación masiva, el desempleo estructural, la vigilancia absoluta y las armas autónomas que deciden quién vive y quién muere sin intervención humana. Pero del otro lado se oculta la mayor promesa de la historia, la erradicación de enfermedades incurables, la solución al cambio climático y la liberación definitiva del trabajo alienante. ¿Hacia cuál de los dos mundos estamos dirigiendo realmente? Y lo más importante, ¿seguiremos teniendo el control del timón cuando crucemos la puerta del mañana? Toda tecnología disruptiva proyecta una sombra proporcional a la luz que emite. Cuando la humanidad dominó el átomo, descubrió una fuente inagotable de energía y la capacidad de aniquilarnos a nosotros mismos en cuestión de minutos. Con la inteligencia artificial, el dilema es aún más complejo. No estamos manipulando la materia, estamos manipulando la verdad. El primer gran riesgo no es una rebelión de máquinas conscientes al estilo de la ciencia ficción, sino la erosión silenciosa de la realidad, cuando cualquier voz puede ser clonada, cualquier rostro fabricado y cualquier evento simulado con perfección fotográfica. El tejido básico de la confianza humana se desmorona. Si ya no podemos creer en lo que ven nuestros ojos o escuchan nuestros oídos, la democracia misma se vuelve vulnerable. A esto se suma la automatización del conflicto. La llegada de las armas autónomas letales plantea una ruptura ética inédita. Delegar la decisión de vida o muerte en un código que no posee empatía, duda ni remordimiento. Investigadores y expertos en seguridad han advertido repetidamente sobre el problema de alineación. ¿Cómo nos aseguramos de que las metas de una inteligencia superior sigan alineadas con la supervivencia y los valores humanos cuando sea más rápido y compleja que nosotros? Y en el plano social, el riesgo latente no es solo el desempleo, sino la hiperconcentración del poder. Si el conocimiento, los datos y la infraestructura para entrenar estos modelos quedan en manos de un puñado de corporaciones o estados totalitarios, la brecha de desigualdad no será simplemente económica, será biológica y existencial. Quien controle la inteligencia controlará el destino, pero este
cuadro está incompleto si solo miramos la sombra. Si observamos únicamente los riesgos, caemos en la parálisis, porque la otra cara de la moneda es nada más y nada menos que la promesa de la mayor era de abundancia que la humanidad haya conocido jamás. En la medicina, la IA no viene a reemplazar al médico, sino a erradicar nuestras mayores plagas. Estamos diseñando medicamentos personalizados en cuestión de días, descifrando el código de enfermedades neurodegenerativas y detectando tumores cuando apenas son un puñado de células. La IA es el acelerador definitivo del método científico. En la lucha contra el cambio climático, los algoritmos están optimizando redes eléctricas globales, descubriendo nuevos materiales para baterías de alto rendimiento y gestionando la agricultura con una precisión gota a gota que podría alimentar a miles de millones de personas consumiendo una fracción de agua actual. En la educación, imaginen a cada niño del planeta, sin importar si nació en un rascacielos o en una aldea remota, teniendo acceso a un tutor paciente, infinito en conocimiento y adaptado a su ritmo único de aprendizaje. La inteligencia artificial tiene el potencial de democratizar el recurso más escaso de la historia, la excelencia. ¿Hacia dónde nos lleva este camino? La ciencia ficción y la futurología coinciden en tres posibles escenarios. El primer escenario es el optimista. En esta visión, la IA nos libera finalmente de la maldición bíblica del ganarás el pan con el sudor de tu frente. Al automatizar el trabajo repetitivo y la burocracia, la humanidad redescubre el ocio creativo. Nos convertimos en una sociedad de exploradores, artistas y pensadores respaldados por una renta básica universal y una abundancia de bienes producidos por máquinas. La tecnología se convierte en el sirviente definitivo. El segundo escenario es el pesimista. Aquí, la concentración del capital algorítmico crea una brecha insalvable. La mayoría de la población se vuelve económicamente irrelevante. Al perder la necesidad del trabajo humano, la sociedad pierde el sentimiento de utilidad social. Las decisiones críticas de nuestras vidas son delegadas a cajas negras que nadie comprende, sumergiendo a la especie en un adormecimiento digital, alimentando por dosis infinitas de dopamina y entretenimiento automatizado. Pero hay un tercer escenario, y quizá sea el más probable, la simbiosis. Este camino plantea que no habrá un nosotros contra ellos. No será una sustitución, sino una integración. Así como el smartphone se convirtió en una extensión de nuestra memoria, las interfaces directas y los asistentes cognitivos se integrarán de tal forma en nuestra vida cotidiana que la frontera entre el pensamiento biológico y el procesamiento sintético se volverá invisible. No seremos reemplazados por la inteligencia artificial, evolucionaremos junto a ella, nos convertiremos en una especie híbrida, ampliando los límites de lo que nuestra mente puede comprender, explorar y sentir. Volvamos por un segundo al inicio de nuestro viaje. El hospital donde las máquinas operan no significa el fin de la medicina. Significa que por primera vez el médico tendrá el tiempo libre para mirar a los ojos al paciente, sostener su mano y ofrecerle lo único que ningún código puede procesar: empatía real. El aula de clases sin maestros no significa el fin de la educación. Significa que la máquina enseñará la lógica y los datos para que los humanos podamos enseñar a amar la verdad, la ética y la belleza. Durante siglos hemos buscado respuestas en las estrellas, en la religión y en la ciencia. Nos hemos preguntado qué nos hace únicos en este vasto e indiferente cosmos. Hoy, al construir una mente de silicio que calcula más rápido, pinta más rápido y piensa mucho más rápido que nosotros, la máquina no nos está quitando el trono, nos está haciendo el regalo más grande de nuestra historia, nos está obligando
ayudando a quitarnos el velo de la soberbia. Quizá el mayor invento de nuestra especie no sea la inteligencia artificial. Quizá la inteligencia artificial sea simplemente el espejo más puro y profundo que hemos construido. Un espejo que no nos obliga por primera vez en la historia a responder la pregunta que siempre evitamos: ¿qué significa realmente ser humano? ¿Seguiremos siendo necesarios dentro de 100 años? La respuesta no está en el código. La respuesta la estás escribiendo tú, justo ahora.